Hebreos, vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, solamente el versículo 14. Vamos a darle lectura en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. El tema de esta mañana, hermanos, el discernimiento espiritual. Amén. El tema de esta mañana, el discernimiento espiritual. Vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo leemos de nuevo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a poner en las manos de Dios esta palabra y vamos a creer que Él nos enseña a través de ella todo lo que sea pertinente, todo lo necesario. ¿Le parece? Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos has bendecido de muchas maneras. Y el día de hoy, Señor, yo sé que cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí en este lugar vienen con un corazón agradecido por lo bueno que tú has sido en la vida de cada uno de ellos. Yo te pido que les bendigas en esta mañana, que ellos se puedan llevar con este mensaje, Señor, en sus corazones. Y que, Padre, que tu palabra, Señor, que es ese alimento espiritual tan importante y tan necesario para nuestra vida, venga a suplir, Señor, todos los nutrientes que sean necesarios para que nuestra vida espiritual en Cristo se pueda levantar, Señor, y pueda estar firme, Señor, y podamos seguir caminando junto a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos acompañas. Podemos sentir tu presencia aquí, dándonos fuerzas, acompañándonos y bendiciendo nuestra vida. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Sean bienvenidos de nuevo a la casa de Dios. El mensaje que Dios nos tiene en esta mañana, hermanos, el discernimiento espiritual, hermano. ¿Cuánta falta nos hace aprender a discernir entre lo bueno y lo malo? Decía el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque acuérdense que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en los cuales dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriaría por causa de que la maldad iría en aumento. Y ya estamos viviendo en estos tiempos difíciles, complicados. Pero dice el apóstol Pablo que el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. Para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por sentidos, ¿qué entendemos, hermanos? El oído, la vista, podríamos decir el olfato, ¿verdad? En este caso espiritual, ¿verdad? El olfato espiritual, el tacto espiritual, y tienen ejercitados todos sus sentidos, tienen las antenas bien alertas, porque, hermanos, pues han salido por el mundo, dice la palabra de Dios, pues muchos falsos maestros, muchos engañadores, que de ser posible podrían engañar incluso a aquellos que han sido llamados por el Señor. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que desarrollar el discernimiento espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos ayude, que derrame de su gracia sobre nosotros para que podamos entender la diferencia entre el bien y el mal, entre el bueno y el malo, entre el justo y el injusto, entre aquel que solamente dice que sirve a Dios, de aquel que verdaderamente lo sirve, hermanos. Miren, ¿qué es el discernimiento espiritual, hermanos? ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es saber distinguir, es saber diferenciar, es saber valorar las cosas, reconocerlas,
tener la lucidez, tener la perspicacia, la agudeza, en el caso del discernimiento espiritual, tener la agudeza espiritual, esa viveza, esa capacidad de comprensión o de reflexión para poder entender la diferencia que hay entre las cosas que son falsas de las cosas que son verdaderas. Mire, le voy a poner algunos ejemplos. Si usted en alguna ocasión ha comprado algunos tenis de marca, usted más o menos va reconociendo lo que es un tenis que está falsificado de uno que sí es real, de uno que es, pues digamos, más costoso. ¿Y por qué es importante que usted aprenda a diferenciar los materiales que se usan de uno que es falso a uno verdadero? Pues para que no lo engañen. Porque si usted le dicen, ¿sabes qué? Te venden un par de tenis que son falsos, pero pues te los venden bien baratitos, pues bueno, no te están engañando, te están diciendo la verdad, te están diciendo que no son originales y te lo están dando a un costo, pues que es el adecuado, ¿verdad? Pero imagínense que le quieran vender esos mismos tenis, pues a un precio como si los tenis fueran originales. Nuestra hermana Karen últimamente se ha estado dedicando a vender tenis, y yo creo que entiende la diferencia entre unos tenis que son falsos a unos que son originales. Imagínense que le quieren vender unos Nike que son falsos, pero se los quieren vender en 1500. ¿Qué les dice usted, hermana? Pues obviamente que no, ¿verdad? Pero en cambio, si se los venden en 300 pesos, bueno, pues ya ella sabe si los compra o no, ¿verdad? Pero hermanos, ¿en qué radica la diferencia entre unos tenis falsos y unos que son reales? Pues la calidad del material, hermanos. Si son de piel o no son de piel, qué materiales se utilizan, si realmente pues la marca autorizó a las personas que fabricaron esos tenis para poder hacerlos y cumplen con las normas de calidad. Pero imagínense que esos tenis, en vez de llamarse Nike, se llaman Mike. En vez de llamarse Puma, se llaman Pumba, ¿no? Pues es obvio que algo ahí anda mal, ¿verdad? Y tiene que levantar usted que levantar las antenas. Entonces, el discernimiento, hermanos, es ese criterio que Dios te da, es esa lucidez, esa viveza, ese entendimiento o esa comprensión para que usted pueda entender la diferencia que hay entre lo verdadero y lo falso. Llámese personas, llámese productos, llámese doctrinas, llámese lo que sea. Usted necesita desarrollar el discernimiento, sobre todo el discernimiento espiritual, para poder entender la diferencia de todas estas cosas. Por eso dice allá en Malaquías 3:18 que entonces nos volveremos a Dios con todo nuestro corazón y vamos a poder diferenciar, vamos a poder discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero ¿por qué a veces la iglesia, hermano, no entiende la diferencia? Porque a veces no nos hemos vuelto a Dios de todo nuestro corazón. Decimos que nos volvemos a Dios, pero acuérdense que Dios mira el corazón y Él pesa los espíritus y Él sabe si hay sinceridad en nuestro corazón o no. Y a veces nuestro corazón anda más desbalagado en las cosas de este mundo que otra cosa. Andamos perdidos, andamos extraviados. Nos llenamos, como decía Santiago, con la glotonería de este mundo. Es decir, pues andamos en todo menos en lo que deberíamos de andar. Y entonces, por eso a veces no discernimos la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero el corazón sabio, o el corazón del sabio, discierne no solamente las intenciones del corazón que hay en la vida de las personas, sino discierne también los tiempos de Dios, hermanos. Porque hay que discernir también los tiempos de Dios.
Hay que saber cuando Dios nos está llamando a hacer algo. Tenemos que estar listos, hermanos. Tenemos que aprender a distinguir los tiempos. Tenemos que aprender a diferenciar todas las cosas, a valorarlas, a reconocerlas, a tener esa capacidad, hermanos, de ver más allá de las apariencias, ver más allá de caretas, ver más allá de lo superficial. Pero tenemos que decirlo que muchos cristianos a veces todavía se siguen guiando por las apariencias. Mire, me tocó en una ocasión, no digo nombres para no ofender y no tiene caso, pero me tocó ir a unas conferencias al gimnasio Nuevo León, ya hace años, hermanos, y desde que yo llegué al lugar me sentí un poco incómodo. Yo iba con todo el ánimo, yo iba con el corazón abierto, como siempre, hermanos. Sin embargo, yo siempre hago una oración y le digo al Señor: todo lo que venga de tu parte yo lo recibo, Señor. Lo que no venga de tu parte, yo ahí no quiero saber nada. Pero todo lo que viene de tu parte yo lo recibo. Pero desde que entré comencé a notar algo extraño, hermanos. Eso sí, la gente muy emocionada, estaba lleno, abarrotado el lugar, pero empecé a ver en la persona que estaba predicando, que estaba enseñando, empecé a ver pues muchas malas actitudes. Vi prepotencia, vi vanidad, vi autoritarismo, vi que pues el hombre, perdón, pero no traía nada hablando de la palabra de Dios, sino que solamente la gente se emocionaba por cualquier cosa que dijera. Entonces dije: caray, o sea, aquí algo anda mal. Y luego casi te obligaban a que levantaras las manos y todo eso. Y hermanos, el Espíritu de Dios no controla, el Espíritu de Dios no manipula, el Espíritu de Dios no es prepotente, ni es autoritario, ni es déspota, ni tiene esa clase de actitudes, hermanos. El Espíritu de Dios, al contrario, acuérdense que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, templanza, fe, dominio propio. Todos estos rasgos característicos del Espíritu Santo se van a ver reflejados en una persona que sirve a Dios. Hermanos, el fruto del Espíritu no estaba en la vida de esta persona. Una persona muy famosa, una persona pues muy famosa y muy rica, porque también es muy rica, pero hermanos, de Dios yo no le encontré por ningún lado nada. Y pues yo me pude dar cuenta que era un impostor, hermanos, que era alguien que no servía realmente a Dios. Pero hermanos, si usted hubiera visto a todo ese pueblo, hubiera visto a todos esos cristianos, pues cómo aplaudían, y cualquier cosa que dijera, pues se la vitoreaban. Y yo no sabía ni qué hacer. Yo decía: ¿qué hago? ¿Me salgo de aquí? O iba acompañado de unos amigos. No quise ser grosero de dejarlos ahí. Dije: no, pues me tengo que aguantar, ¿verdad? Y ahí apechugué, y ahí estaba nomás yo, de que ya que se acabe esto, por favor, por piedad o por lo que sea. Hermanos, gracias a Dios que cuando se acabó aquello, yo ya lo que quería era salir corriendo de ahí. Pero me invitaron a comer los amigos con los que iba: pues vamos a la casa de fulano y ahí comemos. Bueno, pues fuimos. Y luego que me preguntan, hermano, no me pregunten a mí. Cuando usted quiera saber algo y que sea sincero, que realmente quiera saberlo, pregúnteme, hermano. Pero si usted me pregunta algo y realmente no quiere escuchar lo que yo le voy a decir, pues mejor no me pregunte, hermano, porque me va a meter un aprieto. Mentiras no me gusta decir. Y que me preguntan, hermano, ¿qué le pareció, hermano? Ay, no me hubieran preguntado. ¿Yo qué hago? ¿Me quedo callado, les digo, o qué hago? Hermanos, traté de suavizarlo, ¿sí me explico con esto? Traté de suavizarlo así como que para no aventárselos muy duro. Les dije: ¿saben qué, hermanos? Es que no. ¿Cómo que no? Pues no me gustó, no me pareció. ¿Pero por qué, hermano?
Pues hermanos, nomás acuérdense de Cristo. Cristo no es como ese hombre que estuvo ahí predicando. Cristo no era prepotente, Cristo no era autoritario, Cristo no era déspota. Y ese hombre era déspota, autoritario, prepotente, grosero. Yo dije, ¿qué tiene que ver Cristo con ese tipo de actitud? O sea, discúlpeme, pero ese hombre, pues para mí no es un verdadero siervo de Dios. No, hermanos, no les hubiera dicho eso. Ya casi me querían linchar ahí. Ya se querían amotinar. No, ¿cómo te atreves a hablar del siervo de Dios? Y hasta arrastran cuando dicen siervo, del siervo de Dios. ¿Cómo te atreves a hablar del siervo de Dios? Hermano, pues es que no, o sea, ¿cuál es el problema que a veces tenemos nosotros los cristianos, hermanos? Que no consideramos lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice con mucha claridad que debemos de pesar los espíritus, hermanos, que debemos de probarlos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice la palabra de Dios. Tenemos que probar los espíritus, porque no todos provienen de Dios. Pero los cristianos, a veces cándidos, ingenuos, pues se la creen toda. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. No tienen discernimiento porque a veces andan mal también. Yo a veces digo, bueno, a ver, ¿por qué sigues a una persona que es un bandido? Pues porque a veces tú también pues tienes algo de bandido también. Algo en tu corazón compagina con esa persona. Porque si no, pues no te sintieras tan contento en la presencia de una persona así. Te incomodaría. Imagínese que te juntas con una persona mentirosa, bien mentiroso, y tú te sientes bien a gusto con ese mentiroso. Pues hermano, no te voy a decir que tú seas mentiroso, pero por lo menos estás siendo indulgente, ¿verdad? Oye, pues de perdido páralo, de perdido di, oye, pues es que eso que estás diciendo es una mentira, o sea, eso no es cierto. O ya deja de echar mentiras, ya, o no sé, o así como que sin que se dé cuenta, pues vete distanciando, ¿verdad? Ya para cuando se dé cuenta, pues que tú ya no estés ahí. Pero ¿cómo vas a...? ¿Lo digo yo o lo dice la Escritura? ¿Cómo va a compaginar Cristo con Belial? ¿Cómo puede convivir la luz con las tinieblas, hermano? No se puede. ¿Cómo vas a mezclar el agua con el aceite? Si tú eres realmente un hijo de Dios y tú quieres servir a Dios y quieres hacer las cosas bien, ¿cómo te vas a juntar con gente que no tiene la misma idea? Que gente que quiere andar de bandida, haciendo destrozos, engañando gente, haciendo tantas cosas. Pues hermano, ahí algo anda mal. Entonces, el discernimiento espiritual, por eso es tan importante, hermano, porque es la capacidad que el Señor te da para que tú puedas entender las cosas de manera más profunda, para que ya no te dejes llevar por las apariencias, sino que puedas ver cuando una persona trae una careta, cuando una persona es falsa, que tú te puedas dar cuenta de que esa persona no viene con buenas intenciones, que esa persona en realidad no te quiere ayudar, en realidad quiere ver a ver qué provecho saca de ti, de qué manera te controla, te manipula. Entonces el discernimiento espiritual es muy importante, hermano, pero tal parece que por alguna razón, a veces en la vida de muchos cristianos, este discernimiento por alguna razón no se ha podido desarrollar. Y podemos decir que lo tenemos, hermanos, porque hablar es muy fácil. Pero hermano, yo sí lo tengo. Hermano, te pongo a prueba para ver si lo tienes. Y te aseguro que muy rápido se va a poner en evidencia que a veces no es cierto. Acuérdense que yo le dije, hermano, el que es confiado es al primero al que van a engañar. ¿Por qué? ¿Por qué al confiado es el primero que engaña? Porque está confiando en su propia capacidad, en sus propias capacidades. El problema es de que en tus propias capacidades fácilmente te pueden engañar, hermano.
¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones espirituales. No estoy hablando de discernimiento en general ya, sino ahora discernimiento espiritual. Cosas espirituales. Y las cosas espirituales solamente se pueden discernir espiritualmente. Y hermano, dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se encuentran ¿en dónde? En las regiones celestes. Y que si tú estás confiando pues en capacidades humanas, pues ya estás frito. ¿Cómo operan estos espíritus? Hay espíritus de todo, hermano, espíritus de engaño. Esos espíritus te cierran los ojos, hermano. Te cierran los oídos. Y tú no te das cuenta ni a qué horas te engañaron. ¿Por qué creen que de repente, yo sé que suena broma, pero de repente le digo de que muchos dicen, no, a mí el diablo me hace los mandados, ¿verdad? Y nada, que usted trayéndole todas las cosas al Oxxo, ¿eh? El diablo le hace los mandados y nada, que a veces no nos damos cuenta, el diablo nos trae al trote, hermanos. ¿Pero por qué? Porque nos hace falta el discernimiento espiritual, porque no nos damos cuenta de la diferencia entre el bueno y el malo, entre el justo y el que no es justo, entre el que sirve realmente a Dios y el que no le sirve, hermano. Así que si te confías en tu propia capacidad, pues estás perdido, hermano. Porque de esa manera no vas a poder vencer, hermano. Por eso dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, hermanos. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir los ataques del diablo. Pero si te confías en ti mismo, fácilmente te van a poder engañar, hermano. Pero mire, por eso es tan importante lo que le voy a decir. Para poder tener discernimiento necesitamos sabiduría, hermano. Porque digamos que el discernimiento pues es una palabra sinónima de la sabiduría, hermano. Alguien que tiene discernimiento es una persona que tiene cierta clase de sabiduría. Y la sabiduría es la que te ayuda a comprender de manera profunda todas las cosas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Génesis 1:26 dice que todos los seres humanos, todos, aún los que andan ahí en las calles, que andan vestidos mal, sucios, que incluso han perdido su cordura, todos los seres humanos, aún los delincuentes, todos los seres humanos, todos, niños, hombres, mujeres, ancianos, abuelitas, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ay, hermano, pero también también, yo sé que hay algunos que se comportan que a veces no parecen humanos, ¿verdad? Quieren andar golpeando a todo mundo, andan peleando con toda la gente. Y dices tú, oh, caray, pues este es humano o qué es, ¿verdad? Pero hermanos, dice la Biblia que todos los seres humanos, por más perdidos que anden, siempre van a conservar algo de la naturaleza de Dios, porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto cobra importancia, hermanos, porque todo el tiempo nosotros estamos rodeados de gente, todo el tiempo estamos rodeados de personas, si en el trabajo, si en la escuela, si aquí en la iglesia, si los vecinos, si los amigos, los familiares, todo el tiempo estamos rodeados de personas, hermanos. Pero si nosotros no tenemos la capacidad para discernir que todas esas personas con las que convivimos a diario fueron hechas a imagen de semejanza de Dios, entonces todo el tiempo vas a estar peleando con ellas.
Todo el tiempo vas a estar batallando. ¿Por qué? Porque no has entendido que esa persona con la que estás luchando, con la que estás peleando, con la que estás batallando, al igual que tú, también fue hecha, también fue formada a imagen y semejanza de Dios. Amén. De tal manera, hermano, que en la medida que tú conoces a Dios, es entonces que tú te puedes conocer a ti mismo. Y en la medida que tú te conoces a ti mismo, vas a poder entender a los demás. Amén. ¿Saben? A veces los hombres se quejan porque dicen, ¿quién entiende a las mujeres? Y hermanos, sinceramente, a veces ni siquiera las mujeres se entienden solas. ¿Sí o no? Pero ¿quién puede ayudarnos a entendernos entre nosotros, hermanos? Solamente el Señor. A ver, decir que ¿quién entiende a las mujeres? ¿Significa que entonces para qué nos esforzamos? Entonces, pues es algo imposible, entonces ¿para qué me esfuerzo? No, la Escritura dice allá en una de las cartas del apóstol Pedro que debemos de vivir comprensivamente con ellas. ¿Qué significa eso? Comprensivamente, que debemos de vivir comprendiéndolas. Esto significa que sí existe la posibilidad de entender la mente de la mujer, pero el único que te puede ayudar a entenderla es el Señor. Y eso es la medida que tú conozcas al Señor, en la medida que tú conozcas a Dios. Pero hermanos, ¿cuál es el problema? Que a veces no conocemos realmente a nuestro Dios. Nos conformamos solamente con lo que nos han platicado. No importa que pues, las pláticas que has escuchado acerca de la naturaleza y carácter de Dios a veces no correspondan con la realidad. Pero tú ya te hiciste una idea equivocada de quién es Dios. Necesitamos cerciorarnos realmente de cuál es su carácter. Necesitamos conocerlo personalmente, porque en la medida que tú lo conoces a Él, te vas a poder entender a ti mismo, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y solamente en la medida que tú te comprendes, porque tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos muchos errores, hermanos, tenemos muchos defectos, pero a veces no los alcanzamos a ver. Por eso a veces juzgamos a los demás y somos duros con los demás. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos perfectos, pero no es que lo seamos, es que en realidad no alcanzamos a ver los errores que hay en nosotros. Pero en la medida que tú te acercas a Dios, delante de Dios, todas tus iniquidades se ponen en evidencia. Cualquier error que haya en tu vida, cuando estás en la presencia de Dios, se hace evidente, de tal manera que no puedes dejar de verlo. Ante su luz excelente, la oscuridad, hermanos, pues no puede existir. Todo se hace evidente delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué es tan importante que te conozcas a ti mismo? Porque de otra manera nunca vas a cambiar. Pero en la medida que nos conocemos a nosotros mismos y empezamos a esforzarnos por cambiar esas cosas negativas que hay en nuestra vida, así como le dijo el Señor a Jeremías, ¿se acuerda que le dijo? Si entre sacares lo precioso de lo vil, entonces vas a ser como mi boca. Es decir, tienes que empezar a quitar lo malo que hay en tu vida. Lo bueno no, lo bueno ¿para qué? Lo bueno fortalécelo, pero lo malo, hermano, lo tienes que sacar. Pero en la medida que tú conoces a Dios, en esa medida te vas conociendo realmente a ti mismo. ¿Sabes que las personas que están a tu alrededor a veces te conocen mejor de lo que te conoces tú? Pero a veces no te lo dicen por pena. Nomás una vena ahí en el fondo va. ¿Saben que una vez hicimos un ejercicio en el Instituto Bíblico? Y qué difícil es ese ejercicio, ¿eh? Yo se lo recomiendo que en alguna ocasión en su vida lo haga, hermano. Va a ser de mucho beneficio. Estábamos ahí en el cuarto, vivíamos 6 jóvenes en el Instituto Bíblico y nos pusimos de acuerdo para hacer un ejercicio.
pues nos íbamos a decir nuestros defectos, errores, los errores y defectos que viéramos, ¿verdad?, en los demás, no con el propósito de destruir, no con el propósito de lastimar, sino con el propósito de ayudar. Y pues hermanos que comienzan, ¿verdad? No, pues es que, ¿sabes qué? Tú eres muy egoísta, eres muy grosero en tus actitudes, eres muy aprovechado, te comes la comida de todos, no nos dejas nada. Empezaron a ir. Y pues hasta ahí, pues mientras se trata de ver los errores de los demás, pues todo va bien, va súper bien, súper requete bien, ¿verdad? Pero ya cuando te toca, decía la viejita, ya te volteaste, diablo. Cuando me toca, entre las cosas que me dijeron, hermanos, es que me dijeron que yo era muy intolerante. Y no recuerdo qué otras cosas me dijeron, pero hermanos, la verdad sí me caló, la verdad sí me dolió, pero yo tuve que ser honesto y decir: Señor, lo que están diciendo es cierto. ¿Y qué creen que me dijo el Señor? ¿Ustedes creen que me chifló? No, ¿cómo crees? ¿Cómo se atreven? No, me dijo el Señor: sí, sí es cierto. Yo, ay, caray. No, pues entonces hay muchas cosas que tengo que cambiar. Hermano, en algún momento, es en serio, no es broma, en algún momento haga este ejercicio. No se vaya a enojar, ¿sí? Porque empezamos a bufar como toros, ¿eh? Una vez me tocó con un matrimonio que fueron bendecidos, hermano, pero cómo les costó. Estaba como toro el varón. Cuando comenzamos a platicar, les dije: si vamos a ayudarles, pues tenemos que decirles las cosas como son, porque si les damos nada más por su lado, pues no les vamos a poder ayudar en nada. ¿Están de acuerdo? Y dijeron los dos: no, sí. Comenzamos con la mujer: no, pues la mujer sí, no, pastor, usted tiene razón, estoy mal en todo eso y tengo que cambiar. Pero cuando le tocó al varón, empezó a bufar, hermanos. ¿Usted ha visto a los toros bufar? Empezó, nomás escuchaba el resoplido. ¿Usted quién se cree para decir todo eso? A ver, le dije: antes de comenzar a hablar, quedamos en que le íbamos a decir las cosas como eran, ¿sí o no? No, pues sí. ¿Y usted estuvo de acuerdo? Entonces, si usted me dice con qué autoridad estoy diciendo esto, una, con la que usted me dio, y dos, pues con la que me ha dado Dios, ¿verdad? No, pues ya se desinfló el toro, ¿verdad? Pero hermanos, es en serio, dígale a su esposa: oye, ¿tú crees que yo soy esto o soy aquello? ¿Cuáles errores tú ves en mí? ¿Cuáles defectos? Mire, va a pasar una de dos. Si la mujer es atrevida, si la mujer es valiente, te va a decir la verdad, ¿sí? Pero si es valiente de veras, de adeveritas, te va a decir la verdad y a pechuga. Nomás se va a escuchar un gancho al hígado, un gancho acá a los riñones y un open y sueldo. Pero hermano, si la mujer te tiene miedo, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Si la mujer te tiene miedo, y a veces no por nada la mujer le tiene miedo al varón, porque a veces el varón es violento. Y hay algunos que son más malos que la carne de puerco a medianoche, ¿no? Si la mujer te tiene mucho miedo, lo más probable es que no se va a atrever a decirte. Pero eso no quiere decir que tú andes bien. Simplemente tu esposa no se atrevió a decirte la verdad. Hay que orar a Dios para que Dios le dé fuerzas, le dé valor. Porque no hay nadie que te conozca
Escúchame bien lo que te voy a decir. No hay nadie que te conozca en este mundo más que tu mujer, que tu esposa. Por eso dice la Escritura, que gobiernen bien su casa, porque ahí está la prueba de fuego. Porque si no saben gobernar ni siquiera su casa, ¿cómo van a gobernar la grey del Señor? Damas, cuando les toque su turno, no saquen las uñas, ¿verdad? Escóndalas, ¿verdad? Pregúntele a su esposo, meta las manos así en el puño. ¿Tú crees que yo tengo errores de efecto? No saquen las uñas. Apechugue, escuche, porque a través del uso los sentidos se van ejercitando. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar la verdad, porque si no, ¿cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a cambiar? Si no tenemos un compromiso, entiéndeme, hermano, en la medida que tú te comprometes con Dios, en esa medida vas a crecer. Pero si tu compromiso es nulo, entonces ¿cuándo vas a crecer? A veces creemos que la sabiduría viene solamente como la permanencia voluntaria, ¿se acuerda? Pero es que, pastor, yo ya tengo 20, 30 años en Cristo, 40, 50. ¿Por qué me dice que no tengo discernimiento? ¿Por qué no me dice que no soy sabio? Porque la sabiduría no viene por permanencia voluntaria. Hay personas que tienen 80 años y no han madurado. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero eso sí, somos exigentes y queremos cambiar a todo mundo. Pero nunca podemos cambiar ni siquiera nosotros. Sabe que yo defiendo mucho a los muchachos y a lo mejor por eso también pues, me respetan. Debería usted también de defenderlos para que los respeten a usted también. Pero yo defiendo mucho a los muchachos, a los jóvenes. Pero ¿saben por qué los defiendo? Porque solamente la medida que conoces a Dios, te conoces a ti mismo. Y cuando tú te conoces a ti mismo, vas a poder entender a los demás. Pero ¿cómo vas a entender a los demás, hermano? ¿Cómo vas a entender a los demás si ni siquiera te entiendes ni siquiera a ti mismo? ¿Sí se fijan? No, yo tengo mucho discernimiento. Pues ya con estas palabras que le estoy dando, a veces no tiene tanto, ¿verdad? ¿Se fijan cómo a veces creemos tener discernimiento, pero se pone en evidencia rápidamente que a veces no es cierto? Entonces, hermano, esto es exactamente lo que vivimos a diario. A veces no entendemos que no entendemos. No hemos entendido que hay muchas cosas que seguimos sin entender, incluso acerca de nosotros mismos, hermanos. Estamos así como el gringo, ¿se acuerdan del gringo? Que decía, mí no entender lo que no te conviene, tramposo. Lo que no te conviene si tú no lo entiendes, ¿verdad? Pero a ver, ¿por qué si entiendes otras cosas que no te convienen? Entonces, solamente, hermanos, a través del discernimiento espiritual, vamos a poder ver la vida de manera auténtica, de manera profunda, sin caretas. Solamente de esa manera vamos a poder evitar que nos engañen, hermanos. Pero saben que muchos cristianos hoy en día, ¿saben qué es lo que hacen? Como yo no puedo entender a los demás, pues ¿para qué lo intento? Ni siquiera lo intento. Porque dicen, pues no le veo caso, mejor me sigo peleando con todo el mundo, ¿verdad? Peleo con todos, hasta con mi sombra, ¿verdad? Se levanta usted al baño en la noche, ve una sombra, ¿qué? Vente. Y nada, se da cuenta que es usted, ¿verdad? Peleamos hasta dormidos, hermano. Oye, ¿qué traías anoche? Estabas grite, manoteabas. Hasta dormidos peleamos. ¿Cuántas tragedias no ha habido en los camiones porque se andan peleando con el chofer? O el chofer se baja y se andan trompeando y de todo. Vivimos en una ciudad donde toda la gente anda estresada. Todo el mundo pelea con todo el mundo. Pero los cristianos que decimos, pues ¿para qué me desgasto? ¿Para qué me esfuerzo?
Si no los puedo entender a los demás, pues ¿para qué me desgasto? Pero si tú eres creyente, hermano, necesitas madurar. Hay un pequeño detalle, que tu vida ya no te pertenece. Se supone que ya no te pertenece, porque se supone que se la entregaste a Cristo. ¿Y tú crees que Cristo está de acuerdo en que andes peleando con toda la gente? ¿Tú crees que Cristo está de acuerdo en que vivas la vida de la manera en la que a veces la estás viviendo? ¿Tú crees que Cristo está de acuerdo? Por supuesto que Él no está de acuerdo. Porque entonces no fuiste honesto, no fuiste sincero. Tú dijiste que tu vida ya no te pertenece y que se la habías entregado al Señor. ¿O no dijiste eso? Sí, hermano, pero es que no vio, cuando yo estaba haciendo la oración, no vio que yo estaba haciendo changuitos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de lo que hacían los niños, ¿verdad? Hacían changuitos. O sea, para decir que lo que estaban diciendo no es válido. Mi hermano, entonces nosotros mismos somos cristianos tramposos. Acuérdense que en Cristo Jesús no importa la nacionalidad que tengas, sino una nueva creación. Nosotros ya estamos muertos en Cristo Jesús para vivir una vida nueva en el Señor, hermano. Nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida le pertenece al Señor. Entonces tenemos que madurar, y el alimento sólido es el alimento adecuado para aquellos que ya han alcanzado cierta madurez. Discúlpeme si le estoy tratando de dar alimento sólido y usted todavía no se siente a la altura. Amén. Discúlpeme, perdóneme. Yo quiero pensar que usted ya tiene la estatura suficiente, la estatura espiritual necesaria para usted escuchar esta clase de predicaciones. Quiero pensar que es así. Porque el alimento sólido, dice aquí en Hebreos 5:14, que es para quienes, para aquellos que han alcanzado madurez. El detalle es que la madurez, como dije ahorita, no llega en automático. La madurez, así como el discernimiento espiritual, lo tienes que desarrollar. Pero si no discernimos ni siquiera nuestra propia vida, hermanos, si no entendemos la diferencia entre la izquierda y la derecha, pues entonces fácilmente te vas a equivocar. Entonces, todo esto se tiene que aprender, hermano. Por algún lado tienes que comenzar. Y yo sé que a veces nos preguntamos, bueno, hermano, a ver, párese tantito. ¿Y por dónde comienzo? ¿Qué dice la Escritura, hermano? ¿Por dónde tienes que comenzar? Proverbios 1:7, ¿qué dice? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por dónde tienes que comenzar? Tienes que comenzar a aprender a ser temeroso de Dios. Tienes que aprender a respetar al Señor, a respetar su palabra. Tienes que aprender a honrar tu palabra, a honrar tus compromisos. Cuando te casaste dijiste, prometo estar con esta persona en las buenas y en las malas, salud, enfermedad, hasta que la muerte nos separe. ¿Saben por qué? Porque aprendí compromiso. Una de las tres patitas de la vida cristiana: sabiduría, poder espiritual y compromiso. ¿Saben que los cristianos a veces andan nomás en una patita? Y a veces sin ninguna andan en el suelo. Porque a veces o tienen un poco de sabiduría, o tienen un poco de compromiso, o tienen un poco de poder espiritual, o a veces ninguno. Y yo sabía que mi parte de palo era el compromiso, y yo quería crecer. En la medida que tú te comprometes, exactamente en esa medida, tú vas a crecer. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Comienza por la sabiduría, dice el Señor, hermano. Y si dices, pero es que yo ya soy sabio, yo ya soy temeroso de Dios. Bueno, pues para comenzar, que eres sabio y temeroso de Dios está en duda hasta que no demuestres lo contrario. Porque pues decirlo es muy fácil, ¿no?
hay que demostrarlo. Acuérdense lo que dice Santiago, de que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Pero si dices que ya eres temeroso de Dios, bueno, entonces ¿qué sigue? Pues dice Isaías 66:2 que el Señor va a mirar a aquellos que son pobres y que son humildes en espíritu y que tiemblan a su palabra. Ya eres temeroso de Dios, ahora tienes que ser pobre y humilde en espíritu y tienes que comenzar a respetar tanto la palabra de Dios que incluso te haga temblar, en ese sentido. Y luego, ¿qué sigue? Diría alguien, el Señor te va a decir, ¿quieres más? Bueno, ahí te va a dar. ¿Qué dice Jeremías 15:19? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Así con eso, ¿quieres más? Porque si quieres más, dice el Señor en Malaquías 3:18, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Y te voy a enseñar la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre el justo y el malo, entre el que realmente me sirve y aquel que es puro cuento, que realmente no tiene la más mínima intención de servirme, sino que lo único que quiere es servirse. Hermanos, y es que a veces tenemos que entender que nosotros no estamos para construir nuestro propio reino. Acuérdense, dijo Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Nosotros lo que tenemos que edificar es el reino de los cielos, el reino de Dios, no mi propio reino. Si yo trato de construir mi propio reino, hermanos, me estoy equivocando. Voy a esclavizar a la gente, los voy a tratar como si fueran propiedad mía. Y la gente no me pertenece. Yo no morí por la gente. El que murió por la gente fue Cristo. Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor a ti y por amor a mí, hermanos. Entonces, yo no tengo por qué tomar ese tipo de actitud, hermano. Entonces, la verdadera madurez solamente llega en la medida, hermanos, que vamos conociendo al Señor y vamos siendo obedientes a Dios, hermanos. Pero miren, a veces se pone en evidencia, hermano, que incluso no amamos a Dios porque no nos amamos entre nosotros. Si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a otros seres humanos, pues nos estamos contradiciendo. No se diga cuando esos otros seres humanos son cristianos. Porque sí saben que los cristianos llevamos la naturaleza de Dios de manera doble. Porque cuando tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, Dios puso su naturaleza en ti. Pero cuando viniste a los pies de Cristo, Él puso de su Espíritu Santo en tu vida. Entonces tú llevas la naturaleza de Dios de manera doble. Y entonces cuando tú aborreces a tu hermano, pero dices que amas a Dios, pues te estás contradiciendo, hermanos. Porque de inmediato nos damos cuenta que algo ahí anda mal. ¿Saben que yo me doy cuenta cuando alguien ama a Dios de manera muy sencilla? Y me doy cuenta cuando alguien pues es puro rollo, puro cuento. Miren, si la persona que dice que ama a Dios también me ama a mí, le creo. Porque yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Pero si la persona dice que ama a Dios pero no me ama a mí, puro cuento, puro rollo, es mentira. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios si a Dios nunca nadie lo ha visto? Si no puedes amar a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a alguien que lo has visto? A esto se le llama discernimiento, hermano, esa capacidad de distinguir la diferencia entre todas las cosas. Por ejemplo, cuando un espíritu proviene de Dios o cuando un espíritu no proviene de Dios, sino que viene de parte del enemigo, o cuando alguien realmente sirve a Dios de corazón, o cuando alguien pues es un mentiroso consumado. Porque imagínense que diga cosas que no son ciertas y dice que sirve a Dios,
Pues como una persona que dice tantas mentiras va a andar sirviendo a Dios, pues es mentira, eso no es cierto. Y el discernimiento te ayuda a descifrar cuando alguien está actuando de una manera indebida, a darte cuenta cuando alguien tiene una doble intención, o cuando te quieren engañar, o te quieren por ahí endilgar una doctrina torcida. Esta clase de discernimiento, hermano, el único que te lo puede dar es Dios. No hay de otra, hermano, no hay más. ¿Sabe que Salomón lo sabía? Por eso dice allá en 2 de Crónicas, en el capítulo 1, los versículos 7 al 12, dice que Dios se le presentó a Salomón a través de un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras y lo que tú me pidas te lo voy a dar. Hermano, imagínese que Dios le dijera eso. Usted se sirve con la cuchara grande, ¿no? Pues Salomón salió más vivo que nosotros. No se sirvió con la cuchara grande, pero fue a lo más importante, hermano. Digo, no, yo lo que quiero es sabiduría, yo lo que quiero es tener discernimiento, porque tú me pusiste por rey sobre un pueblo demasiado grande, y en este pueblo hay de todo. Hay unos que son sinceros, hay unos que no son sinceros, y yo cómo me voy a dar cuenta quién es sincero y quién no. Pues necesito sabiduría, Señor, necesito discernimiento. ¿Qué tal si muchos se acercan nada más para manipularme, para quererme controlar o sacarme nada más algún beneficio, algún provecho? O si alguien quiere aconsejarme para mal. Señor, yo lo que necesito es sabiduría. Si tú me dices qué es lo que quiero, yo quiero sabiduría, quiero discernimiento, quiero entender todas las cosas, quiero entender la diferencia entre el justo y el injusto, entre el bueno y el malo, entre el que sinceramente te quiere servir y el que es puro cuento. Eso es lo que yo quiero, Señor. Hermanos, ¿qué fue lo que le dio Dios, hermanos? Pues le dio no solamente eso, no nada más le dio discernimiento, no nada más le dio sabiduría, sino que además le dio también todas las demás cosas que no pidió, también se las dio, hermanos. El Señor le dio toda la sabiduría que él necesitaba para gobernar, hermanos. Eso sí, había una cláusula. Y siempre hay una cláusula, hermano. Toda esa sabiduría iba a funcionar siempre y cuando él mantuviera esa misma actitud humilde delante del Señor. Mientras él reconociera que necesitaba la ayuda de parte de Dios. Mientras él reconociera quién le estaba dando esa clase de discernimiento y quién le daba esa clase de conocimiento y quién le daba esa sabiduría. Hermanos, lamentablemente, ¿qué fue lo que le pasó a Salomón? Pues dice allá en 1 de Reyes, allá en el capítulo 11, versículo 4, versículo 6 y los versículos 9 al 13, que el corazón de Salomón era muy enamoradizo, era muy enamorado el muchacho. Otro enamorado. Y hermanos, pues el corazón de Salomón se desvió por causa de las damas, por causa de las mujeres. Porque en aquel tiempo, no se chifle, en aquel tiempo podían tener muchas esposas y pues era rey, pues podía mantenerlas. Pues hermanos, tuvo 300 esposas, 700 concubinas. Pues se me hace que ese también era puro cuento, ¿verdad? ¿Quién puede estar realmente casado con 1000 personas? Y dice, hermano, si yo no puedo con la que tengo. Pues este hombre que tenía 1000, dice, ¿no? Ahí dice la escritura. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Que el corazón de todas estas mujeres desviaron, que todas estas mujeres desviaron el corazón de Salomón y se apartó de Dios y empezó a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Y hermanos, pues ya saben lo que pasó, hubo consecuencias. Dios perdona tus pecados, pero tienes que entender que los pecados tienen consecuencias. Y a veces, aunque Dios te perdona, Dios no quita las consecuencias, porque de esa es la única manera en la que vas a aprender. Porque si Dios quita las consecuencias, que no hay consecuencias, pues sigo pecando. Pero cuando te das cuenta de que tus pecados sí tienen consecuencias, haces todo lo posible por no volver a pecar, por no volverlo a hacer, hermanos. Entonces,
Dios no destruyó a Salomón, hermanos, en su momento, en su tiempo, por el amor que Dios le tenía a su padre, a David, hermanos. Pero estos pecados que Salomón cometió provocaron que más tarde su hijo Roboam, ahí en Segunda de Crónicas, todo el capítulo 10, viene que terminara dividiendo el reino. Y después de que el reino de Israel se dividió, hermanos, se debilitaron tanto que venían otras naciones y los subyugaban, los hacían sus esclavos, los obligaban a pagar tributo y ya no se podían defender, hermanos, porque ya estaban tan débiles. Porque acuérdense que mientras estamos unidos somos fuertes, pero cuando el enemigo nos divide, porque acuérdense que el lema del enemigo es divide y vencerás, pues ya no somos tan fuertes. Por eso el enemigo lo primero que hace es dividir a los matrimonios. Ya después los hijos, pues ya es más fácil de poder destruir la vida de ellos. Desintegra las familias y los empieza a atacar de manera independiente a cada uno de ellos. Por eso el matrimonio siempre tiene que estar bien unido en el Señor y la familia siempre tiene que estar bien integrada para que no haya espacio para que el enemigo no destruya el núcleo, el vínculo familiar. Dice la Escritura que no le demos lugar al diablo, hermanos. Entonces debemos de entender que los pecados traen consecuencias, hermano, pero también tenemos que ejercitarnos en el discernimiento de bien y del mal, hermanos, para que nuestros sentidos se habitúen a discernir la diferencia entre una persona verdadera y una falsa. Para que aprendas, hermano, a discernir cuando una persona te está hablando con la verdad o cuando una persona te está mintiendo. ¿Sabes que si hay ciertas características cuando una persona miente? Hay personas que se dedican a eso, que hacen una lectura, ¿verdad?, de esas señas. Y hay personas que cuando mienten, como que se les mueve la nariz, ¿verdad? Hay personas que cuando mienten se les mueven las orejas. Hay personas que cuando mienten no te miran a los ojos, agachan la mirada. Entonces, si tú vas notando todos ese tipo de detalles, te vas a dar cuenta cuando una persona está mintiendo. Esta persona no es sincera, esta persona está mintiendo. Yo cuando una persona no me mira a los ojos, hermanos, algo esconde. O está enchamucado, o de que anda mal. Y yo siempre procuro ver a los ojos. Espero que no sea ofensivo, pero yo siempre procuro ver a los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos son el espejo del alma. A través de los ojos yo me doy cuenta si tú estás atento a lo que yo te estoy diciendo o no. Te me estás durmiendo. Voy a decir, como el del chiste, despiérteme a la hermana, al rey de la hermana. Voy a decir, pues despiértelo usted no durmió, ¿verdad? Hermanos, mire, las hermanas son muy suspicaces en esto. Por eso dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. Nada más tenemos 5, pero dicen que las mujeres tienen uno más. Y hermano, hágale caso a su esposa, porque sí es cierto, Estás en una reunión y luego ya llegas a la casa y dice la mujer, ¿te fijaste? Y el hombre, ¿en qué? El hombre ni en cuenta. ¿Te fijaste que tú estabas hablando y ya a ti ni te pelaban, ¿no? Oigas, gastaste tu saliva de óxido. La mujer se da cuenta de muchos detalles. Sí. Por eso dicen, entre mujeres nos podemos hacer pedazos, pero jamás nos haremos daño. Porque la mujer siempre va un paso adelante. Y a veces cuando las mujeres también tienen malas intenciones, las mujeres hasta casi vuelven a... Esta algo trama. ¿Y cómo se dan cuenta? Hermano,
Hermana, qué bueno que tenga usted ese discernimiento, pero ahora necesita el discernimiento que desciende de lo alto, el discernimiento espiritual, y es el único que se lo puede dar, es el Señor, para que nadie le pueda engañar. ¿Qué pasó con Eva? Vino la serpiente y fácilmente la engañó. ¿Por qué? Porque no tenía discernimiento espiritual. No tenía adiestrado su oído. La mujer con lo que batalla no es con los ojos, la mujer con lo que batalla es con el oído. Los que batallamos con los ojos somos los hombres y tenemos que tener cuidado con ello. Pero la mujer con lo que batalla es con el oído, y con lo que tiene que tener cuidado es con el oído. Y fue precisamente con lo que lamentablemente Eva no tuvo cuidado, no tuvo precaución. Por eso vino Satanás y fácilmente la engañó. Con que Dios dijo que no deben de comer de ninguno de los frutos de estos árboles. Eso nunca lo había dicho Dios. Desde ahí ella se tuvo que poner abusada. A ver, algo trama. ¿Sí o no? A mí no me hubieran engañado, pastor. O sí, pues ya está avisado. El problema es que usted tiene que estar avisado siempre. Usted tiene que estar preparado aunque no le avisen. Pero Eva de inmediato le haber dicho, a ver, algo trama, porque eso no fue exactamente lo que dijo Dios. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Dios? De ese árbol que está ahí en medio, no vas a comer. Puedes comer de todos los que tú quieras, pero de ese no. ¿Y qué fue lo que dijo Satanás? Con que no pueden comer de ningún árbol. Ya en el momento que aceptó esa mentira, esa suspicacia, pues ya estaba a un pasito de ser engañada. Se dejó engañar, fue cándida la mujer. Solo practicando, hermanos, vamos a poder reconocer estas cosas. Jesucristo dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol de espinas no va a dar buen fruto, hermano. Cada árbol tiene su fruto. ¿Cómo me di cuenta yo de que ese predicador que les platiqué era un impostor? Por su fruto. ¿Cómo lo identifiqué? Porque el fruto que estaba presentando no era el fruto del Espíritu de Dios. Porque las actitudes que presentaba no eran las actitudes de Cristo, como dice Filipenses, en el 2, versículos 5 en adelante, 5 al 8. Dice que hay en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo no era prepotente. Jesucristo no decía, me obedecen y se acabó. Esa no era la actitud del Señor. Él a través de su ejemplo nos inspiró para vivir una vida nueva, una vida más alta, hermano. Él nos sigue motivando hasta el día de hoy para que obedezcamos a Dios, pero Él no controla, ni manipula, ni obliga a nadie. Él es un caballero. Él nunca te va a decir, levanta las manos, que levante las manos, socorro. Él nunca te va a decir eso. Si tú sientes levantar las manos, las vas a levantar. Si no sientes levantarlas, no las haces. Aquí el ministro de alabanza de repente te puede decir levanta las manos, pero es libertad si tú las quieres levantar o no. Y tú dices, sí, qué bonito, yo quiero levantarlas. Gloria al Señor, hazlo. Estás adorando a Dios. Pero si tú dices, no, es que yo así estoy bien, estoy tranquilo. Correcto, perfecto, adora a Dios como tú así lo sientas. Porque ese es el Espíritu de Dios, hermanos. El Espíritu de Dios está lleno de amor, de misericordia. Él los anhela celosamente, no nos va a correr, no nos va a decir palabrotas, no se va a portar de manera grosera contigo, hermano. Pero tenemos que practicar para poder reconocer estas cosas, aprender a diferenciar, hermano.
¿Sabe que llega un momento en que tu discernimiento ya está tan agudo, como si fuera una navaja de rasurar? Está tan filoso tu discernimiento que ya nada más miras a una persona y te das cuenta si esa persona es sincera o no. Te das cuenta si una persona lo que está diciendo es verdad o no es cierto. Te das cuenta si una persona realmente sirve a Dios o es puro cuento. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, hermano. Es lo mismo en la vida cristiana, es lo mismo en todas las cosas. Como le dije allá en 1 Juan 4:1, dice que debemos de probar a todos los espíritus, hermano, porque no todos provienen de Dios. Y cuando me refiero que debemos de probar a todos los espíritus, y eso va incluido el espíritu humano, hermano. ¿Sabe? Termino con esto. Mucha gente dice que tiene mucha comunicación con Dios. Yo no dudo que Dios le habla a las personas, hermano. Quiero aclararlo, porque a mí Dios no solamente me habla, Dios me ha hablado en muchas ocasiones, y yo se lo he dicho, en el libro voy a escribir muchas de ellas, muchas de esas experiencias que he tenido con Dios. Yo no dudo que Dios siga hablando, y Dios quiere hablarte, de hecho. El problema es cuando nos contradecimos, hermano. ¿Sí me explico? El problema es cuando dices una cosa, pero tus actitudes dicen otra. Hay mucha gente que dice que tiene mucha comunicación con Dios, que es muy sensible a la voz del Espíritu Santo, pero no es sensible al espíritu humano. Anda ofendiendo a todo el mundo y ni cuenta se da y ni empacho tiene. Anda como decía el Chavo del 8, ¿no? Que decía que mi corazón me late como burro sin mecate, ¿no? Pero dice que tiene mucha comunicación con Dios y que es súper mega sensible al Espíritu de Dios. Oye, y si tan sensible eres para el Espíritu de Dios, ¿por qué no eres sensible al Espíritu de las personas también? ¿No seas tramposo? Hermano, ¿quieres que te diga la realidad? Ese tipo de cosas no son ciertas. Eso es una apariencia. Porque solamente en la medida que tú seas sensible al Espíritu de Dios, tú vas a ser sensible también al Espíritu de las personas, y al revés. En la medida que tú demuestres que eres sensible al espíritu humano, en esa medida verdaderamente eres sensible al Espíritu de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Hermanos, las cosas como son. Porque si tratamos de vivir una vida cristiana solamente de apariencias, pues entonces estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Los años van pasando, no tenemos las mismas fuerzas. ¿Se acuerdan cuando usted tenía 5, 10, 15, 20 años? ¿Y cuántos tiene ahora? ¿Y cuánto le gusta para que ya tenga 50, 60, 70, 80 y ya se esté despidiendo de aquí? No podemos seguir perdiendo nuestro tiempo. Necesitas desarrollar el liderazgo espiritual y el Señor te quiere ayudar. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a hacer una oración y vamos a poner las manos de Dios, creyendo que esta palabra va a calar hondo en nuestro corazón y va a ser un escalón más para nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra, Señor.